Bueno, pues ahora tenemos en la línea telefónica a Conrado Zuckerman, quien es notario 105 del Estado de México y además un gran amigo. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Conrado? Hola, Claudia. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Oye, pues yo no podía dejar de hablar contigo porque aunque quedan exactamente 4 días hábiles, hoy que es sábado, pues ahora sí que de lunes al jueves de la semana que entra, 27 al 30 de septiembre, es el mes de testamento. ¿De dónde surgió esta idea de darle un mes al testamento? Pues salió una idea de dar un precio especial durante este mes de septiembre y la gente pueda poner sus cosas en orden. Uh-huh. Porque el testamento, que es el acto solemne por excelencia, es un acto por el que una persona decide el destino de sus bienes para después de su muerte. Uh-huh. Es una forma de que tú garantices qué pasa con tu patrimonio. Y es que mucha gente no lo tiene hecho. A mí me impactó el otro día una conversión con una persona de arriba de los 70 años y me decía que nunca había hecho uno. Dije, ¿cómo? Casi me da algo ahí. ¿Desde qué edad lo puedes hacer? Entiendo que desde muy joven, dependiendo del estado, ¿no? Desde los 16 años. Imagínate. Uh-huh. Digo, no sé qué te puede dar un chiquito de 16 años, pero pues habrá quien, ¿no? No sé. No, luego también ellos pueden ser y haber adquirido bienes por herencia también. Claro. Sí. Entonces ahí es válido. ¿Y qué tanto más barato es? Pues mira, normalmente depende, un testamento oscila entre los 2,000 y los 5,000 pesos. Uh-huh. Y en el mes del testamento está en 1,950. Uh-huh. Y para los adultos mayores en 950 pesos. Ay, pues está muy bien eso, oye. A ver, ¿qué se necesita hacer? Yo por ahí me eché un clavado y decía que podías acudir a un módulo, a la Dirección General de Regularización Territorial, si lo quieres hacer ahora sí que por tu lado, y ahí, bueno, con una identificación, te daban una línea de captura, pagabas y 2 semanas después te asignaban a un notario. O bien, si tienes a alguien de confianza que sea notario, puedes ir directamente. ¿Tú qué sugieres? Yo creo que lo más fácil es ir directamente con un notario. Uh-huh. Es un trámite muy, muy fácil. Simplemente hay que llenar un formato y decidir cómo quieres dejar tus bienes. Es importante saber que hay 2 formas en que dejes tus bienes: a título universal, que es la herencia, o a título particular, que son los legados. Ajá. O sea, ¿es como dejarle a todo el mundo un pastel o por rebanada o cómo? Pues mira, el dejar herederos es de todos tus bienes y el legado es una parte específica. Ah, ok. Por ejemplo, puedes decir: nombro como herederos o como heredero a tal persona. Uh-huh. Con excepción de lo siguiente, puedes hacer un legado específico a otra persona, o inclusive si son varios herederos, a uno de ellos dejarle un legado específico. ¿Cuál sería tu recomendación? Digo, entiendo que esto ya depende de la estructura familiar de cada quien, pero hemos visto cuántas familias, ahora sí que hasta en las mejores familias, cuando hay temas de dinero y de cosas así, siempre hay broncas. Entonces, digo... Mira, el testamento, al ser un acto revocable, uh-huh, lo puedes cambiar cuantas veces quieras. ajá, Y el testamento debe de ir en función al momento de tu vida en el que te encuentres, ¿no? No es lo mismo hacer un testamento cuando te acabas de casar, que no tienes hijos, que normalmente dejas como heredera a tu esposa, uh-huh, o cuando ya tienes hijos y la dejas a ella y dejas a los hijos también, o cuando tus hijos son grandes y resulta que un hijo ha sido pues un ingrato contigo, entonces no lo pones y lo quitas, uh-huh, o pasaste por un proceso de divorcio, o estás casado en segunda nupcias. sí, Por eso sí. es importante, el testamento debe ir cambiando conforme cambia tu vida, ¿no? Pero además evita muchos problemas, Conrado. La verdad es que es muy triste ver familias separadas por temas de dinero. Es de verdad, es muy cruel. Y como dices, hay de todo, ¿no? Y de todo y muchas circunstancias, pero es de veras triste. Siento que sí dejas menos problemas. Y lo que pasa es que no tenemos una cultura de prevención. El testamento garantiza que tú dispongas de tus bienes para después de tu muerte a quien tú quieras, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, y es algo muy común, ya sea tratándose de muerte entre hermanos, o tratándose de un divorcio donde alguna vez hubo cariño entre una pareja, Uh-huh. el sentimiento opuesto llega a ser de odio. Uh-huh. Entonces muchas veces cuando hay dinero, bienes de por medio, hay un conflicto muy duro entre los hermanos. Sí, sí. ¿No? Y muchas veces, aunque hagas un testamento perfecto y dividas todo a la mitad, puede haber alguno de ellos que Inconforme.
inconformes, ¿no? Pero el chiste por eso es hacerlo, acudir con tu notario, hacerlo bien, que se cumplan los requisitos de ley para el otorgamiento, que se den los avisos para que el documento sea 100% válido a la muerte. Si alguien tiene más de uno hecho, entiendo que es el último el válido, ¿verdad? El que vale es el último, ¿cierto? Y si alguien no lo tiene, y pues tú nomás le alcanzas a decir, ay, hice un testamento, así por decir. Hay un registro nacional de últimas disposiciones. Okay. Donde están los testamentos. Entonces, como requisito cuando se abre una sucesión, ya sea ante notario o ante la autoridad judicial, hay que pedir informes para que nos confirmen que efectivamente el documento que nos presentan es el último, o a lo mejor aparece otro, ¿no? Había leído por ahí que si tú no tienes un testamento hecho, empiezas, la ley en un momento dado puede empezar a ordenarlo, dándole prioridad a los más cercanos y así a su vez a los más lejanos, pues quedan en último lugar. Llámese, puedes repartir en partes iguales, si no hubo hijos, a los papás, por ejemplo, y al cónyuge, ¿no? Así es. Si no hiciste testamento o eres sin testamento, también depende quién te viva. En forma natural, si hay cónyuge y hay hijos, heredan los cónyuges y los hijos en la misma proporción. Sí, claro. Si no hay... Si hay solo cónyuge, hereda el cónyuge. Si no hay cónyuge y no hay hijos, heredan los papás. Oye, a ver, que también puedes meter a los hijos en el testamento como para tutor o para quién podría ser, dejar una pensión o quién, ¿eso se puede meter en el testamento también? Cuando tú heredas a hijos menores o heredas a una persona incapaz, tienes que nombrar un tutor testamentario. Que sería como el que representaría ahí, ¿no? Sí. Ok, dime una cosa, oí también, bueno, es un poco lógico también con esto de la pandemia, con lamentables tantas muertes, quedó mucha gente desprotegida, quedaron muchos niños huérfanos. ¿A ti en ese sentido te ha impactado en términos de testamento? Pues la verdad es que a raíz de todo esto que estamos viviendo, independientemente de que sea septiembre o no, hay más gente que se ha acercado porque quiere hacer su testamento, ¿no? ¿Cuánta gente en promedio la tiene? Si hablamos de un porcentaje en México, ¿cuánta gente tiene un testamento hecho? Pues yo creo que muy poca, Es tremendo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, porque puedes heredar lo que sea, digo, realmente no tiene que ser algo exageradamente costoso, ¿no? No, la verdad es que es un trámite muy, muy sencillo y que es algo que todo mundo debería tener, ¿no? Si va un agente a hacer un testamento, por ejemplo, con un agente, porque entiendo que tienes que estar en tus totales cabales, ¿no? En tu total plenitud de pleno uso mental. Pero llega a ver, a lo mejor la gente que cuida al señor ya grande y que el notario sienta que hay una injerencia ahí de alguna manera, ¿ahí qué se puede hacer? O sea, el notario lo protege y le dice, señor, sálgase, déjeme hablar solo con el señor, ¿o cómo? Así es, ¿no? A la firma es un acto personalísimo y es unilateral. Entonces, el que debe de firmar es el único que debe estar presente en la sala. Ya si hay alguna incapacidad o no sabe firmar o no puede firmar o alguna cosa, ya hay testigos que firman a su ruego y ponen su huella de su dedo, etcétera, ¿no? Si va acompañado de alguien que sientas que, digo, que sí tiene una injerencia, y cómo procedería el notario, o sea, si le... Lo que haces es que a la sala solo pasa el interesado. Bueno, otra cosa, si haces un testamento en cualquier lugar del mundo, ¿tiene relevancia? O sea, ¿tiene validez? Si tú haces un testamento en México, pero tienes bienes en el extranjero, en algún lugar, por decir Estados Unidos, tendrías que mandar traducir con un perito tu testamento, se tendría que apostillar el documento para que ese documento surta sus efectos legales en Estados Unidos, obviamente siguiendo las reglas de cómo se hereda y lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Ahora, eso hablando de que la propiedad fuera de, digamos, del contexto México, pero si te hereda alguien de afuera algo que está en México, ahí no se tiene que apostillar ni nada. No, es que depende también de dónde. También se tiene que apostillar una persona que vive, por ejemplo, en España, que tiene un sistema similar al de México en cuanto a notarios, etcétera. Hace su testamento en España, fallece en España, pero tiene bienes en México. Yo como notario, si voy a hacer la sucesión, pido que ese testamento no esté traducido porque está en español, obviamente, pero que esté apostillado, y ya aquí en México yo lo veo
lo protocolizo, le doy forma legal, me firme la albacea y ya puedo llevar a cabo la adjudicación respecto de ese bien aquí en México. Pues es que no hay como que se informes, ¿no? Porque luego por ignorancia omitimos cosas que no es que las hagas mal, simplemente las omites y ya está mal, ¿no? Y finalmente, a ver, entre parejas del mismo sexo, ¿ahí cómo están? Porque entiendo que no es a nivel nacional, los que tienen esta condición, esta circunstancia, si están casados no tienen que hacer testamento, es decir, lo ideal es que lo hagan, pero entiendo que si no están casados... Eso da igual. Tienes que hacer tu testamento. Pero es que ya es válido ahora, pero antes no lo era, creo, ¿no? Pues es que nunca ha importado, ¿no? Ajá. Es tener tu pareja o estar casado y haces tu testamento. Pero entiendo que antes no lo podían heredar, si era cónyuge, ¿no? A lo mejor eso antes en la sucesión legítima cuando no había testamento, ¿no? Ajá. Pero o sea, lo ahora, ideal es que todo el mundo lo haga, pues. Pero ahora, al poderse casar... Uh-huh. Tienen los derechos de un cónyuge. Y si una mujer vive con un hombre, que sería un poco, hablando de esto igual, pero no están casados, o de hombre a hombre, o mujer, mujer. También el concubinato da ciertos derechos, ¿no? Ya. Y ahí se tendría que seguir una sucesión ante el juez para que el juez determine si a esa persona le corresponde algo. Si es sujeta o no. Ok, ay, te agradezco mucho, Conrado. Digo, la verdad, decirle a la gente que tengan esta conciencia de prevención, que me parece irresponsable no tener un testamento en el sentido de que pues todos lo único que tenemos seguro es que algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Y decirles que les quedan 4 días para que les salga el 50%, que sería la próxima semana, ¿verdad? El lunes, que es 27, 28, 29 y 30, que es jueves, ¿no? Sí, pero normalmente, y casi todos los notarios lo hacemos, en octubre se respeta ¿El precio? El mismo precio. Ah, qué bueno que lo dices, es una gran noticia. No puedo hablar por otras gentes, ¿no? Pero en general... Ajá. Porque es muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. En lo que la gente manda el formato. Ya los quiero mandar en 4 días. En lo que las notarías sí, sí. lo recibe y hace el proyecto. Claro. Pero, ¿y cualquiera que vive en cualquier colonia, cualquier delegación, podría ir contigo, por ejemplo? Así es. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, Claudia. Conrado Zuckerman, notario de la 105 del Estado de México.